piensa en esto. Tú al final en un trabajo puedes estar desgastándote de 12 a 16 horas al día si eres muy, digamos, obsesionado con lo que estás haciendo, pero tú no estás cubriendo tu parte espiritual ahí, ni tu propósito de vida ahí. Acá sí, porque acá lo primero es que estás ayudando a los demás, ya sea el medio ambiente o ya sea el tema. Entonces, ¿qué pasa? Esto te da una enorme satisfacción como ser humano, incluso si tienes un hijo, tu hijo te va a ver como, wow, tú estás ayudando a mejorar el mundo. Entonces acá hay muchos también beneficios en tu vida integral, más allá de solo plata o solo ser exitoso. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tengo a un gran invitado, en esta ocasión de Bogotá, Colombia, Andrés Galindo. Quisiera agradecer a Andy Tello de Ubanq por presentarme a Andrés para este episodio. Andrés es un emprendedor y ángel inversionista. Hoy se describe como un inversionista de triple impacto y en el pasado fue Chief Business Development Officer en una compañía de ciberseguridad que se llama DigiWare, donde tuvo la oportunidad de desarrollar una habilidad comercial vendiendo más de $60 millones. Su portafolio de startups hoy incluye compañías como Digisoc, Scapi, Impactia, Keepop, Shambhala, Toynovo, Trejo, TwinHub y Sana Solutions. Además, tiene una gran pasión por generar impacto en este mundo y esto es lo que lo ha llevado a hoy también ser miembro de la junta directiva de Save the Amazon, entre algunas otras cosas. Andrés, estoy muy emocionado de conocerte en este episodio, de que platiquemos tu historia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y también muy contento por la oportunidad. Siempre, digamos que charlar y apoyar al ecosistema siempre es un placer. Pues Andrés, como tú sabes, en este episodio vamos a estar hablando mucho de tu experiencia invirtiendo, pero antes de empezar por ahí, siempre me gusta comenzar por la historia de nuestros invitados. Entonces, ¿por qué no arrancas contándonos quién eres? ¿Quién es Andrés Galindo? Bueno, cuando me hacen la pregunta de quién eres, siempre tengo que ir hacia el ser. Y el ser es soy una persona muy conectada con ayudar al otro, no tanto desde lo filosófico, sino como una postura de vida que he venido construyendo de menos a más y es intentar ser coherente con lo que eso significa. Incluso eso implica una postura de que el capital se vuelva consciente porque tiene que estar en proyectos que puedan tener un impacto favorable, digamos que a los demás. Mi historia está como muchos que arrancamos de la mano con mi hermano, aprendiendo mucho sobre el mundo de ciberseguridad, convirtiéndome en un experto allí en el hacer de ciberseguridad a tal punto que pues estuvimos influyendo el tema de política pública del país para los planes de ciberseguridad en Colombia. Un camino fascinante a los 21 años, viviendo un proceso de private equity por $7 millones y luego abriendo muchos países, yo creo que sin tener muy claro que uno estaba haciendo hace más de 15 años, eso uno no tenía ni idea que era abrir un país y no teníamos el ecosistema que hoy hay tan grande de soft landings, de hacer de todo, ¿sí? Pero fue muy entretenido, la embarramos muchas veces, la embarré muchas veces. Tengo que decir que fui creciendo fue sobre la base corporativa y me dio las bases para irme hacia los temas de entender que era ayudar a los demás a través de fundaciones, primero, luego este ecosistema pues de startups de impacto como mentor, apoyándolos y luego a la postre pues ya un poco más serio desde la perspectiva de inversionista ángel y de asesor, mentor, amigo de algunas startups pues de impacto hasta la postre pues de volverme cofundador de Sana Solutions como tal, que es como la líder de CleanTech acá en Colombia.
Buenísima descripción inicial, Andrés. Me gustaría ir desmenuzando un poquito de eso y profundizar en esta historia, pero vámonos un poquito hacia atrás porque me llama la atención que a tus 21 años, como mencionas, estabas estructurando junto con tu hermano en DigiWare una inversión, o más bien lo que mencionabas del private equity de $7 millones para escalar la compañía. Esto aproximadamente en qué año es, porque DigiWare, yo veo tu rol en LinkedIn y lo listas a partir del 2011. Sí, bueno, digamos, tal vez toca actualizarlo bien, pero más o menos sobre cuando tenía 21 años, nosotros estuvimos, hubo un reto y era cómo podemos hacer crecer la compañía. Más o menos facturábamos algo así como 1 o 2 millones de dólares aproximadamente, y cómo podíamos volvernos un jugador, el líder en Latinoamérica era la visión de mi hermano, y pues no había plata. Entonces fue como, no, toca hacer un proceso de inversión. Ahí nos encontramos un ángel, digamos ángel, pero ahí sí versión filosófica, que se llama Germán Martínez, que a la postre, pues es una persona muy interesante, del mercado, porque fue la persona que lideró el proceso de fusión más grande de la historia de Colombia, básicamente la compra de Sam Miller a Bavaria. Pues fue una transacción de $7.000 millones y ese fue nuestro profe. Entonces un bacán, y nos dijo, no, mire, eso se puede, expandir, buscar fondos, como nos abrió mucho la cabeza de esa posibilidad, y pues así lo hicimos, fuimos muy juiciosos en el proceso de estructuración y finalmente pues un fondo de inversión muy importante que viene pues de lo que era el grupo empresarial antioqueño terminó siendo pues digamos uno de los fondeadores principales de ese tema hace 17 años aproximadamente. En ese momento, pues fueron $7 millones. La tesis era, invertir en muchos países, o equipo comercial, agresivo, bueno, etcétera, y volvernos como los líderes de Latinoamérica de cierto nicho. Parcialmente lo logramos, también pues nos estrellamos, no logramos crecer a las tasas que creíamos que podíamos crecer, pero hubo muchísimos aprendizajes sobre esa base hasta el punto pues que llegamos en una base de ingresos anuales de $20 millones. Oye, Andrés, esto suena como a algo que muchas compañías que conocemos tú y yo hoy quieren lograr, ¿no? El llegar a cierto hito de facturación anual, levantar un monto de capital, tal vez hoy lo llamaríamos una serie A, esos $7 millones, escalar, abrir otros países, pero tú lo estabas haciendo en un ecosistema que no necesariamente hablaba de eso, no tenía la experiencia. Espectacular que te topaste con Germán, ¿no? Para Sí. hacerlo. ¿Cuáles dirías que son las grandes diferencias de en esa época cuando tú estabas tratando de tomar ese capital para escalar y para generar más ventas versus con cómo hoy se hace? Claro. No, pues hay muchas diferencias. Lo primero es que en ese momento, digamos, puede ser que la incertidumbre sea lo mismo de que se puede lograr o no, pero hoy uno sabe que se puede lograr y que de hecho tal vez se pensó pequeño y que de hecho las valoraciones que se utilizaban eran muy pequeñas contra lo que realmente es la posibilidad de crecimiento tan exponencial que existe. Piensa, por ejemplo, en ciberseguridad. Hoy, un jugador que facture $2 millones y que puede mostrar que puede tener tasas de crecimiento de 4X por año a medida que logre avanzar. Básicamente estamos hablando que hoy el mercado de venture de ciberseguridad es de 1.5 trillones. Hace 17 años, en Latinoamérica hablar de esto era como, no, o sea, usted está loco, y digamos que hoy ya es muy serio, ya hay múltiplos, ya hay transacciones en Latinoamérica que son muy claras. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, no, es muy difícil el ecosistema de esa época, es que no existían soft landings. O sea, pues para Latinoamérica, no, tocaba tú intentar ir allá y probar y buscar asesores, abogados, y los abogados te conectaban con cosas que no es que no pase hoy, pero digamos que tu oferta tenías muchas posibilidades, tienes hoy. Antes te tocaba casi que buscarlas debajo de las piedras. Entonces digamos que eso sí fue una diferencia muy grande también.
Mencionas el tema de los precios, ¿no? Y me imagino, te, te refieres a cuánto de la compañía compraron esos $7 millones. ¿Es algo que puedas compartir como para que veamos la diferencia de cómo suceden hoy los precios? Bueno, sí, yo creo que la idea es compartir. Por ejemplo, se hablaba de llegar a un poco más del 40% de la adquisición de la compañía con ese monto. Pues hoy uno tiene la regla mágica que intenta a muerte que no sea ni el 10, pues obviamente pues es bien diferente, ¿no? Sí, sin duda puedo verlo, especialmente en años como los pasados que vivimos lo opuesto, ¿no? Los precios hacia arriba. Claro, claro. Andrés, pensando en lo que me platicas, creo que es una época muy distinta y estás hablando de una compañía también de tecnología, específicamente de ciberseguridad. ¿Qué tan difícil era vender esto en Latinoamérica? Como pensando me comentas, facturaban $2 millones, escalar eso. Y me pregunto, ¿qué tan difícil era estructurar esas ventas? En el intro mencionaba que vendiste más de $60 millones, pero inclusive en tu LinkedIn pones haber hecho deals grandes, grandes. ¿Cómo se lograba eso en esa época? Bueno, digamos que los deals más grandes fueron más hacia el final de cuando pues estaba allí en esa corporación. Pero digamos que al arranque, yo creo que fue tan frustrante el poder vender esto y que los clientes lo entendieran bien, porque la gente creía que hackearon una empresa y que iba a haber alguien que quería hackearlos, eso era, pues eso era mentira, eso era cuento chino. Entonces, pues digamos que un poco el tema que hice es que mi tarjeta corporativa decía evangelista de ciberseguridad. Entonces yo me sentía como la gente cuando va de casa a casa con la Biblia y le dice a la gente, venga, hablemos, mire que el diablo está por acá, que hay pecado, que si no se arrepiente, pues ojo, solo que pues haciendo la analogía bien, pues con el tema de ciberseguridad. Es decir, mira, existen riesgos. Si hacemos una prueba de ethical hacking, te vas a dar cuenta que es como entrar un hacker, que te des cuenta que hay muchas puertas y fue intentando lograr una concientización así y básicamente tomó tiempo, fue difícil, pero fue pasando en todos los países, se fue dando los temas y también pues digamos que el mejor marketing que tenemos, René, hoy en día pues digamos es evidente, pero en el pasado y fue pasando cada vez más, fueron hackeando las empresas y fueron pasándoles cosas graves. Y eso hizo que ya no tuvieran que ser creyentes por fe, sino digamos que con el dolor de lo que fue pasando, digamos cada vez más, ya eso no era una discusión, sino hasta dónde invierto, que sí es lo razonable que hay que hacer y pues digamos que ahí sí fue muy contundente como haberlo dicho antes que pasara y luego uno volver o que te llamaran en situación de urgencia. Y mira que si quiero hacer un zoom de esto, porque le puede servir mucho a los emprendedores que se están animando a ir a lugares nuevos. Entonces, por ejemplo, fíjate que nosotros estamos soy cofundador de Sana Solutions, el lugar donde pues hoy en día más que todo pues vibro y me apasiono y estamos intentando escalarla. Y me acuerdo, Sana me acuerda mucho de esa primera etapa en donde decíamos, mire, esto es una cleantech, va a ser de los proyectos más increíbles de que pueda haber, porque si antes fue ciberseguridad, yo se lo digo a todo el mercado, hoy va a ser Climatech, específicamente una línea como Cleantech, y va a crecer enormemente, solo que ni los inversionistas lo entienden hoy, ni el ecosistema lo entiende completamente hoy, ni evidentemente, pues digamos, los fondos y demás. ¿Por qué? Porque todavía no tienen sus grandes referentes, pero ¿qué va a pasar? Solo que ahora los tiempos son mucho más cortos y simplemente pues digamos, precisamente lo atractivo, por ejemplo, en Sana Solutions, es que si usted invierte hoy acá, va a tener una oportunidad enorme de ser parte de un jugador muy grande que lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cualquiera quiera emprender en un nicho de mercado nuevo, pues lo clave es que tenga la paciencia que requiere y que sepa construir el storytelling que le permita traer como ese primer fondeo o grants
que es una gran ventaja que tienen los ecosistemas nuevos, porque como el mercado maduro sabe que no tiene la base suficiente, entonces dan más grants para que la gente pueda, digamos, aprovechar esos mercados. Por ejemplo, inteligencia artificial creo que puede ser un ejemplo muy claro que arrancó muy difícil, pero que hoy en día hay todo un ecosistema enfocado hacia que Machine Learning crezca, por ejemplo. Oye, Andrés, ahorita mientras contabas esto, me hiciste pensar en el concepto de las compañías siendo o aprovechándose de ser el first movers advantage, ¿no? Y siento que describes un poco de eso en la historia de ustedes en la industria de ciberseguridad, cuando primero era algo, usaste estas palabras, el arranque fue muy frustrante y eventualmente te tocó evangelizar y eventualmente te tocó que te llamaran porque ahora la necesidad era evidente, pero entonces ahí estaban ustedes ya como un jugador posicionado. ¿Hoy consideras que eso es algo que es relevante y que buscas cuando estás haciendo inversiones? Gente que está apostando por algo completamente nuevo y que con esa paciencia que mencionabas está dispuesto a ir y que la primera parte sea frustrante, luego fuera a evangelizar y ahora pueda aprovechar por haber sido el primero. Es difícil ser el primero. Sí, y no necesariamente pues es el camino, digamos que correcto o no, o lo bueno o no, pero digamos que mi postura sí está en buscar los nichos que nadie está tocando, y eso siento que es la sostenibilidad y el impacto. Entonces voy a contarles un pedazo de mí para poder entender cómo yo traduzco, y esto sí, René, tú me dices si está bien o no, pero yo voy a conectar cómo el espiritual se conecta con la inversión consciente y cómo eso genera una oportunidad de mercado. Entonces, mira, cuando uno habla de ayudar a los demás, hoy en día las personas casi que dicen, claro, a mí también me gusta, pero pues de eso no se vive, ¿sí o no? Ese es el comentario número uno, o tu mamá o la mamá de uno diciéndole, primero usted, segundo usted, tercero usted, y luego sí mire a ver cómo puede ayudar. Y no es que no esté bien eso, pero existe una oportunidad escondida que no nos estamos dando cuenta, y es que el dolor del más vulnerable se está volviendo en oportunidades económicas de gran escala. Entonces, ejemplo, la biodiversidad. ¿Qué puede ser más débil, entre comillas, que un árbol que no tiene cómo ser protegido? Pues resulta que tiene al lado la crisis climática, que al otro lado significa una de las oportunidades económicas más grandes del mundo. No solo el árbol, todo lo que está girando alrededor. Porque si hablamos, por ejemplo, de crisis climática, entonces hablamos de la calidad del aire, la protección del agua, la protección de la biodiversidad, que las ciudades sean más resilientes y más, digamos, economía circular, el tema de transporte eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Esas oportunidades hoy, por ejemplo, en un plan para hablar de cosas grandes, de verdad, estamos hablando que solo el plan de Estados Unidos de enfrentar lo climático, por ejemplo, el último se tasó en un monto bastante importante, que es el plan de IRA, ¿sí? El plan de IRA de Biden, estamos hablando de un monto muy, pero muy grande, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de magnitudes de cientos de miles de millones de dólares enfocados a esto, pues eso te da una enorme fuente de financiación que claro, no todo irá a una startup, pero si ustedes se fijan, Tesla, sin que fuera necesariamente realmente un proyecto verde, digamos, completamente, se aprovechó de ese fondeo para construir una de las compañías hoy más grandes del planeta. Y yo creo que vamos a ver más jugadores que se van a volver multimillonarios aprovechando la combinación entre los recursos disponibles por los gobiernos para el impulso, por ejemplo, en este caso del clima, para ser aprovechados, por ejemplo, en este caso Sana, que de hecho a una escala pequeña ya lo estamos haciendo. Nosotros ya estamos ganando grants de Canadá, ya ganamos grants de globales de Dinamarca y Holanda. Entonces, es el mismo camino que nos permite crecer nuestro desarrollo financiero, lo comercial específicamente, para luego ir por las rondas tradicionales, pues que sí ya todos conocemos. Pero toda la lógica, ¿cuál es? Entre más vulnerable sea la situación, hay más una oportunidad de mercado escondida
que un inversionista tradicional no está viendo. Si tú eres suficientemente loco y suficientemente paciente para meterte a este tipo de mercados, vas a construir proyectos multimillonarios que no tienes competencia y que cuando la gente se dé cuenta que el ecosistema sí vale la pena, tú ya recibes todos los fondeos de todas las organizaciones que globalmente están buscando. Y te hago un último ejemplo para cerrar, y es, si tú coges tan solo el Foro Económico Mundial, el reporte de riesgos del año, tú coges el top 10. Todos esos riesgos del año significa que todos los países grandes van a empezar a llevar dinero a mitigar esos riesgos. Eso es una oportunidad de mercado. Me encanta. Andrés, nos estamos tal vez adelantando un poco a un tema sin haber dado el contexto de esa pasión que mencionaba en la introducción de ti hacia generar impacto en este mundo y cómo es que a lo mejor eso describe por qué estamos hablando de todas estas temáticas. Entonces, para dar ese contexto, después de que pasa la adquisición de DigiWare y empiezas tú a hacer otras cosas, ¿en qué momento de tu carrera o en qué momento de tu vida encuentras esta pasión y este foco a obsesionarte con volverte un experto en temas de impacto? La respuesta es el dolor. Yo tomé malas decisiones en mi vida que me hicieron perder cosas que eran muy importantes, como un matrimonio, como no estar al lado día a día con mi hijo, como no ser tal vez la mejor persona, y eso me hizo aislarme muy fuerte de todo un ecosistema. Esa base de introspección, porque cuando uno le pasa una crisis, fue de salud, todo se juntó al mismo tiempo. Supuestamente pues uno era exitoso, pero ese éxito uno no estaba feliz, uno no estaba bien. Entonces eso me hizo buscar algún tipo de escape. Y hay veces que uno llega a lugares muy malos para escape. Yo llegué a uno muy bueno y ese escape se volvió a ayudar a los demás. Entonces empecé a aportar de manera significativa bajo mi escala en fundaciones, en otras personas, especialmente en lugares muy vulnerables. Y la verdad, uno supuestamente estaba ayudando, pero lo que terminó pasando es que ese mundo empezó a ayudarme un montón, abrirme la mente, darme cuenta, o sea, romper una burbuja. Uno creía que la gente digamos, en situación de vulnerabilidad, muchos eran porque pues era una decisión y no. Hay injusticia muy grande en nuestros países. Segundo, hay personas que también quieren lograr cosas grandes desde allí, solo que, solo que no tienen los pasos adecuados para lograrlo. Entonces uno empieza a darse cuenta que uno es un privilegiado muy grande, digamos, enormemente. Hoy con la conciencia que yo tengo hoy, y al final de la charla quiero que me des un espacio porque quiero patrocinar un evento muy grande que vamos a hacer para la lucha contra el hambre, pero básicamente si hablamos, por ejemplo, solo de Colombia, para que uno se haga una idea de qué es ser consciente de esto, tenemos 4 millones de personas que viven con hambre crónica. Eso significa que solo pueden alimentarse, si es que les va bien, una vez al día. Yo creo que uno no es consciente de verdad en un país tan rico como Colombia, por su biodiversidad, su tema agrícola, que hay 4 millones de personas que no pueden comer desayuno, almuerzo y comida. Eso suena, no, imposible, ¿sí? Y muchos pueden estar en ciudades grandes, entonces todavía más, no, imposible, o sea, eso no pasa. Y sí pasa. Y de hecho es tan así que incluso tenemos 230 niños que en 2023 murieron de hambre literal. Entonces, cuando uno empieza a ganar esa conciencia, sentí que tenía una responsabilidad de que mis problemas eran tontos, que más bien era un niño malcriado, aunque ya era más grande, y que más bien tenía que dejar eso al lado y concentrarme en ayudar. Sí, que si yo no hice bien las cosas antes, pues de pronto soy ese soldado que tiene que hacer las cosas bien, y si ya lo perdí todo entre comillas, aunque no es verdad, pues tengo que meterle toda a este tema, y a partir de ahí empecé a crear cosas. Entonces, primero arranqué ayudando con lo que podía, convenciendo amigos de que invirtieran, de que donaran dinero. Luego vi que las fundaciones entraba el dinero, pero no necesariamente el impacto
era creciente, sino no, mejor dicho, el dinero iba y se va. Y la situación seguía lo mismo. Entonces, claro, no todas, hay unas fundaciones que sí son muy buenas para crecer, como Saving de Amazon para árboles, con los indígenas, o por ejemplo Abaco para el tema de alimentación, pero muchas otras sí no son autosostenibles. Entonces dije, necesitamos algo más. Y en ese camino y ese recorrido vi que otra vez las empresas y especialmente ya un ecosistema más incipiente, pero ya cada vez más maduro, las startups podrían ser una tesis interesante. Entonces, ¿qué tal si combinamos tecnología, combinamos los objetivos de desarrollo sostenible, combinamos las startups como una forma de operar y si les damos dinero consciente, tal vez podemos encontrar la mejor fórmula para solventar los grandes retos de la humanidad? Esa fue mi tesis. Yo dije, probemos eso. Y entonces lo que hice fue construir un proyecto que se llama Construyendo 500.001 y era básicamente, seamos un sparring, embajadores de unos proyectos que suenan muy bien en el papel, y me los encontré cuando recientemente estaban o siendo creados o que eran una idea. Entonces ahí me encontré a EatCloud, me encontré a Arcángel, me encontré a Grab, me encontré a Amazónico, me encontré a Auto Reserve y dije, pues démosle una red de líderes que los ayuden a ellos y miremos qué pasa, ¿sí? Ese fue como un siguiente momento importante para lo que la postre se volvió el por qué creo profesionalmente en la inversión de impacto. Wow. Gracias por compartir el inicio de esto de forma tan transparente, Andrés, y cómo lo llevaste no solamente a esa introspección, sino también a una tesis de inversión basada en, tal vez hasta en prueba y error, ¿no? Me encanta cómo defines el tema de las donaciones y cómo es que tu tesis a través de tecnología, impacto sostenible y startups pareciera que descubriste un camino interesante para hacerlo funcionar. En el episodio que hice con Leonardo Borrero, justo también hablaba de cómo es que desde su punto de vista, cuando pensaba en este tipo de asociaciones que generaban impacto y podía ponerles capital en formato de donación, también percibía algo similar a lo que tú dices y prefería, en la conversación que tenía con él, verlo en forma de impacto de generación económica en su país, ¿no? En mejor invierto en startups, que si bien no va a caer en la definición pura y dura de impacto, sí están generando empleos, están generando movilización de economía en el país, y creo que esa es una forma en la que él, y coincido, lo puede medir y puede verlo de una forma muy tangible. Tú has pasado mucho tiempo aprendiendo de estos temas y profundizando. ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, si tuvieras que definir hoy, definición pura y dura de impacto, ¿cuál es? ¿Y dónde está a lo mejor esa flexibilidad para llegar a esa tesis que tú describes en donde combinas todos estos factores? Listo. Voy a irme desde la versión más esotérica rápida hasta el tema más profesional posible. Entonces, mira, desde el tema esotérico, realmente, si tú estás ayudando a una situación realmente en situación de vulnerabilidad, sea como sea, y es genuino, ese impacto puede ser más grande que lo que hace Bill Gates, porque el ayudar genuinamente es superior a la magnitud económica que está en nuestras mentes. Ahora bien, como el mundo no entiende normalmente eso, o si no, no tendríamos problemas porque todos seríamos muy coherentes, nos toca adaptar lo que el mundo ve como impacto. Y el mundo ve como impacto aquellos impactos en lugares que son críticos para la sociedad, tanto en lo social como en el tema ambiental. Y a partir de allí, empiezan a haber ramificaciones, digamos, como les hacía el ejemplo. Entonces, cambio climático, eso es gigante. Entonces, cambio climático tiene aire, transporte, generación de energía, aire, agua, océanos, etcétera, etcétera, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí hay microindicadores. Entonces, mitigación o adaptación al cambio climático. Y eso tiene entonces carbono mitigado o compensado. Y entonces tiene, ejemplo, Zoom,
carbono, entonces compensación de carbono. Y así podemos ir hasta métricas ya muy exactas del tema. Y si nos vamos hacia lo social, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es una persona en situación de vulnerabilidad? Ok, no, entonces sus temas básicos, educación, vivienda, servicios públicos, alimentación, y entonces le hago el zoom. Vámonos hacia el tema, por ejemplo, de alimentación. ¿Está comiendo sus nutrientes adecuados? No. Ok. ¿Tiene hambre crónica? Sí. Ok. Sigamos profundizando. ¿Hambre crónica está en un estado de 0 a 5 años o es adulto? ¿Por qué? Porque si es de 0 a 5 años, no solo tiene una afectación social, sino económica al país. Un niño que no está siendo tratado de manera adecuada en nutrición de 0 a 5 años va a tener un problema económico al país porque sus neuronas no se desarrollan de la misma manera y por ende hay una pérdida económica del potencial de todo ese ser humano para toda la economía. Entonces, ¿sí me entiendes? Empieza a haber un profesionalismo enorme en los indicadores. Los fondos y los inversionistas de impacto con el tiempo, a medida que se van pegando más al tema, empiezan a entender más y más y más, pero todavía hay muchas cosas por trabajar. Por ejemplo, en el agua, en el mercado del agua, hablar de impactos y de los temas, digamos, hídricos, de huella hídrica, somos de los primeros con Sana Solutions. O sea, esto no lo digo con orgullo, esto lo digo como estoy sorprendido que incluso en charlas con Europa o Estados Unidos somos de los primeros midiendo esto un poquito más allá que muchas compañías en el planeta. Entonces, todavía hay toda una oportunidad de cada vez crecer más, madurar más y esa sería, digamos, como la definición ya más profesionalizada sobre qué sí es impacto de verdad. Porque si tú me dices, yo doy un empleo, mira, mira, positivo, ¿qué es lo que creemos en el mundo normal que ya es impacto? No, eso no necesariamente en lo rígido de las diferentes bifurcaciones de impacto realmente hace un cambio sustancial en los temas críticos de la humanidad. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Súper claro. Gracias por describirlo en una mini clase, Andrés. Ahora, ¿cuál es eso que encuentras en la combinación de tu tesis, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que nos lo describieras con tus propias inversiones. En el caso de Escapi, ¿no? Es una compañía que cuando te conocí me platicabas que no necesariamente nace como una compañía de impacto, pero que cuando conoces lo que están haciendo, encuentras esos tintes de impacto y vas y los ayudas a potencializarlos. Claro, digamos que Miguel y Julián son un par de cracks que no solo son muy empáticos, sino realmente son ese emprendedor que uno se sueña encontrar y es que son muy disciplinados y están haciendo que el negocio por sí solo sea muy rentable y creciendo a tasas muy, pero muy interesantes. Eso es Escapi. Pero eso no significa que tú tengas conciencia que tu negocio incluso ya tiene un impacto. ¿Por qué? Porque finalmente ellos como tal, muchos de los destinos que han escogido para ser promovidos están con comunidades que son vulnerables. Entonces, cuando tú eres una de las fuentes de ingreso económico único, en algunos casos, de esas comunidades, casi que tú estás empezando a estar en lugar de impacto. Ahora, ¿qué no uno no tiene claro? ¿Cómo se mide? ¿Cómo si es lo adecuado? ¿Cómo se debe mostrar? ¿Hasta dónde se puede mostrar? ¿Hasta dónde no deberías mostrarlo? Entonces, como empezar a arrancar esos caminos de explorarlos, pues son muy interesantes porque sin hacer un esfuerzo adicional al tiempo de que un equipo mida eso, ya tienen impacto. Ahora lo bonito, por ejemplo, son las discusiones que tenemos hoy en día y es, oiga, ¿por qué no multiplicamos viajes con causas sociales grandes del país que puedan significar nuevos ingresos que tienen viajeros como nómadas digitales? Oiga, qué interesante, probemos. Y entonces empieza a incluso a emprender
microemprender dentro del propio Escapi, a desarrollar más ingresos a través de comunidades vulnerables, pero que pueden ser una oportunidad muy bonita para las comunidades, pero también para sus viajeros que son nómadas digitales, personas que tienen muy buenos presupuestos, pero quieren conocer experiencias únicas. Y pues cuando coges un país como por ejemplo Colombia, qué pena, yo soy muy recurrente con Colombia, pero es que estoy enamorado, estoy enamorado de este país. Mira, tú levantas una piedra en Colombia, por ejemplo en el Pacífico, y te encuentras un territorio no explorado con una capacidad interesante para vender, en este caso, turismo con propósito, por ejemplo. Entonces, esa es la oportunidad que tienen muchas startups. Así como a veces uno llega y dice, hey, no solo por el hecho que contrates ya tienes impacto, pues también hay que decir que hay empresas muy buenas que no son conscientes que son de impacto, y fíjate que hay una oportunidad enorme de fondeo hoy en el mundo de impacto. Estamos hablando que el movimiento de inversión de impacto en el mundo está invirtiendo anualmente $1 trillón. ¿Dónde está eso? En los grandes fondos que terminan teniendo que invertir en un test, que tenían que terminar invirtiendo en un bono de los Estados Unidos, pero si somos tan juiciosos, eso no es necesariamente el impacto. Va a haber, por eso es que a Tesla le ha ido tan bien, porque supo cómo comunicar que estaba haciendo impacto, aunque su negocio no necesariamente arrancó por ese foco. Andrés, me encanta este ejemplo que das, porque también incluye algo que habíamos platicado hace una semana, que me dices, o sea, parte de toda esta tesis, creo que la compartes iniciando por cómo llegas a ella al ver que las donaciones no necesariamente son algo que a ti te convencían en ese momento, pero la importancia de también hacerlo a través de negocios que sean rentables, ¿no? Y ahorita hablas de Escapi como un equipo de founders que son muy disciplinados y que hoy tienen una compañía rentable. Muchas veces en el mundo de impacto, hablar de rentabilidad o encontrar rentabilidad es una de las cosas más complicadas, y de por sí hacerlo en compañías que tienen ese propósito es difícil. ¿Cómo traes ese tema a la mesa y cómo funciona en tu perspectiva para evaluar una compañía en la que le estás dedicando tiempo o inversión? Pues mira, el mejor ejemplo, y acá me das toda la papaya para poder hablar de lo que más amo en este momento, y se llama Sana Solutions. Mira, Sana es un proyecto que se basa en prestar servicios de tratamiento de residuos grasos en el agua, ofertado hacia, digamos, el sector de alimentos, como por ponerla fácil. Y luego de que se captura esa grasa, impulsamos todo el ecosistema que existe en el país y ojalá en el futuro del mundo, para lograr más combustible sostenible para aviones. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo así? Usted un residuo que antes contaminaba el agua lo salva, y salvándolo usted procesa ese insumo y logra habilitar la posibilidad de que los aviones viajen evitando emisiones de carbono a través de combustible sostenible. Sí. Entonces, imagínate esa oportunidad tan grande. Hablemos del negocio, porque entonces uno dice, ay, no, pues tan bonito, pero eso no es negocio. Mira, ese negocio tiene un margen bruto del 75%. Entonces uno dice, uy, espere. ¿75%? Sí. Entonces uno empieza a decir, oiga, ¿y qué más factor es interesante en una época como tan difícil de financiamiento? Que, por ejemplo, yo tengo hardware. Y usted dice, uy, no, pero espéreme, el hardware a mí, aquí en Latinoamérica no nos gusta. Pues primero, tú no puedes descontaminar el mundo con un software, ¿no? O sea, tú puedes medirlo, tú puedes generar el awareness, tú puedes generar KPIs, pero descontaminar el agua, no, te toca ir a lo físico. Entonces, el hardware, ¿a quién sí le gusta? A los bancos, a los esquemas de financiamiento, porque es un activo. Y si tienes un activo tangible, financiarlo va a ser mejor. Y si tú eres un negocio que me dice que tiene 75% de rentabilidad y que presta servicios para restaurantes, hoteles y cantidad de organizaciones AAA, pues te puedo financiar. Entonces, lo que era una debilidad se vuelve una fortaleza, ¿sí? Entonces, es eso. Ese es el camino, René, que tenemos que buscar. O sea, hay negocios definitivamente, tanto en lo normal como en el impacto, que simplemente no son rentables, y pues lo siento, busca otras formas que te paguen por resultados de impacto, o busca grants o donaciones, chévere. Pero los negocios que realmente vienen a transformar el mundo son negocios como Sana Solutions, que están primero en un mercado enorme
que es todo el mercado de cleantech, ¿sí? Cleantech son 800.000 millones de dólares ese mercado como tal. Segundo, que tiene rentabilidades muy altas porque no todo el mundo está pensando en descontaminar el agua. Nosotros sí. Tenemos una ventaja competitiva que muchos emprendedores no están viendo ahí. Y menos si tiene hardware. Y menos si está en un lugar como el que pues estoy describiendo ahorita. Pero tiene mucho potencial. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros nos ganamos ahorita P4G, por ejemplo? P4G es Dinamarca, Holanda y Corea se unen para financiar los mejores proyectos del mundo que tienen posibilidad de impacto ecosistémico. Lo ganamos por estar trabajando esto desde hace unos años. O sea, si nosotros sale la convocatoria y uno dice, uy, creemos algo, no, porque necesitamos que ya tengas ventas, que ya tengas clientes. Entonces ese mismo esfuerzo, como en ciberseguridad, que fueron los primeros clientes, lograrla, sudarla, recibir muchos nos, saber convencer, crear una mejor propuesta de valor, quitar el esoterismo, volverlo mucho más realista, ¿sí? Ese camino hoy nos permite que vamos a ser escalados por P4G y luego van a llegar fondos muy grandes que quieren invertir en Sana. Pero eso solo se logra si tú logras crear un plan de crecimiento por pivotes usando el tema de impacto, en este caso ambiental, como esa gran oportunidad de mercado que no muchos están viendo hoy. De acuerdo, y me queda súper claro. Lo describes desde el principio, inclusive hace rato decías cleantech es la oportunidad y quien vaya a hacer cosas interesantes ahí va a hacer negocios multimillonarios. Y ahorita describes muchas cosas usando el ejemplo de Sana Solutions que pareciera, porque lo describes de una forma ya muy resumida, muy concisa y muy clara, que el camino es sencillo, pero estoy seguro que no lo es. Entonces, sí. Hablas de una oportunidad gigantesca, hablas de los mecanismos y hacia dónde, qué ángulos tomar para a lo mejor ir por el camino correcto. ¿Cuáles son los retos de emprender en esta industria? No, realmente es muy difícil. Si este podcast o este video lo vea mis socios cofundadores, me estarían diciendo, ¡ja! Con lo difícil que es, con lo tenaz que ha sido, con las lloradas, los momentos tan complejos que hemos tenido. Pues claro, es fácil cuando tú atravesaste esto y ya tienes un camino claro, pero lo difícil es que tú lo veas y que tú lo logres materializar. Entonces, ¿qué pasa? Mejor dicho, esto es como la frase de no pain, no gain, más o menos. Si tú no te vas a un nicho que tiene como esa dificultad que es inmaduro y no logras con mucho esfuerzo lograr un camino de que tengas el financiamiento para poder operar y construir ahí sí la propuesta de valor, la tecnología, las patentes y pues evidentemente tu ecosistema, porque de pronto ni siquiera existe el ecosistema, toca crearlo, etcétera, pues básicamente primero no lo vas a poder hacer. Es decir, esto no es para todos. Esto es más difícil que incluso hacer la startup tradicional. De entrada ya es más difícil. Hay que ser honestos. Segundo, lo que sí es interesante es que no muchos están en ese mercado y existe una oportunidad de tener probablemente luego retornos bastante significativos en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿cuál es el tema, digamos, de mejor recomendación que yo puedo dar? No andar solo, pegarse con los que piensen como nosotros. Esto se lo robo a la charla que me hizo Pepe Mujica ahí en su casa muy amablemente allá en Uruguay. Y es que cuando yo le hablé que la tecnología era la forma de solucionar los problemas, él me hizo un símil y me dijo, venga, ¿qué hace un humano con el cuchillo? Corta, siembra, pero mata. Entonces el problema no es el cuchillo, el problema no es la tecnología, el problema es qué estamos haciendo con lo que tenemos para ayudar. Entonces, digamos que tomar la postura de que realmente quiero hacer algo significativo es lo más difícil porque las personas ya no creen en muchas cosas, ya todos somos muy como fríos, números y a veces nos falta creer realmente en las cosas, ¿sí? Entonces, si uno cree muy fuerte, pero a eso le pone ahí sí tu raciocinio, tus capacidades, eso te permite por lo menos tener una postura más realista de poderlo hacer. Y si ya logra crear, ahora sí, el consejo de él, pues no andes solo, multiplícate, busca personas como tú. Hoy nosotros también somos lo que somos gracias a todos los que nos han ayudado. Nosotros
Connect nos dio unas oportunidades de conectarnos al ecosistema. Unas empresas muy grandes nos dieron la chance de ser nuestros primeros clientes. El Cliente Hub, liderado por Gideon, nos dio la oportunidad de conectarnos a Europa, por ejemplo, y a la postre tener mejores insights para los temas como P4G, los fondos de inversión, el Fondo Acción, el Fondo de la EAN. O sea, muchos de ellos nos dieron muchas aperturas. La aceleración de Rockstar Impact, digamos, nos hizo que realmente Sana sí pasara, ¿sí? Entonces, cuando uno suma esto, este es como el camino que tenemos que multiplicar. Ahora, ¿qué digo? Hoy es más fácil emprender en impacto que hace 3 años como lo estuvimos haciendo, digamos, en Sana. Muy probablemente los siguientes 3 años incluso va a ser muchísimo más fácil o incluso privilegiado estar haciendo cosas de impacto. Y solo para definir una cosa final es, piensa en esto. Tú al final en un trabajo puedes estar desgastándote de 12 a 16 horas al día si eres muy, digamos, obsesionado con lo que estás haciendo, pero tú no estás cubriendo tu parte espiritual ahí, ni tu propósito de vida ahí. Acá sí, porque acá lo primero es que estás ayudando a los demás, ya sea el medio ambiente o ya sea el tema. Entonces, ¿qué pasa? Esto te da una enorme satisfacción como ser humano, incluso si tienes un hijo, tu hijo te va a ver como, wow, tú estás ayudando a mejorar el mundo. Entonces acá hay muchos también beneficios, digamos, como, ¿cómo llamarlo? En tu vida integral, más allá de solo plata o solo ser exitoso. Completamente de acuerdo. Me encantó varias cosas que dijiste que me apunté. Me encantó el a veces solo nos falta creer en las cosas. Y también el hoy somos lo que somos por los que nos han ayudado. Me quedó mucho eso. Andrés, cambiando un poquito el tema hacia el foco de las inversiones. Hoy, como inversionista de impacto, ¿qué es lo que tú estás buscando en un equipo en el que decides invertir? Bueno, mira que eso lo tengo más o menos claro desde la primera vez que seleccioné proyectos para Construyendo. Construyendo tenía una visión, digamos, filántropa, es decir, vamos a acelerarlos, impulsarlos, ayudarlos en lo que podamos, pero pues no buscando un rédito económico, sino como demostrar pues que la tesis sí era realista. Pero una de mis, digamos, de cosas interesantes que creamos en ese momento con el equipo fue que el 35% de la decisión lo llamamos corazón. Entonces usted dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo usted llama corazón? O sea, ¿cómo? Defínalo. Entonces, en ese Excel, corazón está definido, se alimentaba de 3 subindicadores. Uno, si tenían dolor por la causa que estaban ayudando. Entonces, defínalo. ¿Cómo usted define que tienen dolor por la causa que estaban haciendo? Entonces, te voy a hacer el ejemplo de Arcángel. Arcángel José, uno de los cofundadores, está en Arcángel desarrollando modelos de prevención usando Machine Learning para prevenir enfermedades porque se le murió un familiar muy cercano y luego un doctor le dijo que podría haber sido salvado si alguien hubiera podido revisar antes sus antecedentes porque era muy obvio. Entonces hay gente que se muere que no debería morir y a él eso lo marcó y el dolor, o sea, cuando alguien me llega y me dice, estoy haciendo eso porque se me murió un familiar y no voy a dejar que nadie, y voy a salvar muchas vidas, puta, 5, o sea, de 0 a 5, 5, le va a calificar eso. Tienen toda tu atención. Sí, porque es personal, porque hay dolor detrás de cámara. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas, por ejemplo, con Francisco y Javier, el propósito tan grande que tienen el agua, marica, eso es para ponerse a llorar. O sea, y así sucesivamente, digamos, las personas que me he encontrado que están en impacto, por ejemplo, iCloud, Jorge, su mami era, digamos que una líder católica y se la pasaba trabajando por el tema del hambre y él ahora tiene una startup que lucha por el rescate de alimentos para donarlos a personas en situación de vulnerabilidad, pues son historias que por lo menos suenan más coherentes que la normalita, o sea, no simplemente quiero generar plata. Lo segundo que medimos es si tenían alguna actividad espiritual. Yo no me voy a poner a casarme que si tú eres católico o eres budista, eso es del libre albedrío, pero cuando tú tienes fe
estos proyectos, ¿qué pasa? Estos proyectos son muy difíciles. Entonces tú tienes que tener fe en lo que estás haciendo. Entonces, si tú tienes una actividad espiritual, siento que te va a facilitar el proceso. Y tres, que si tenías algún voluntariado que ya me demuestre que no solo hablas bonito, sino que tú ya has dedicado sábados, fines de semana, días de por medio en actividades para ayudar a los demás. Esos tres fue los que medimos y mira que los 5 proyectos, pues puede ser que no todos sean así súper disruptivos. Arcángel está pero mega volando. Cloud, digamos, tiene retos, digamos, de escalamiento, pero ha sido escogido como el mejor proyecto de impacto social del mundo, ahorita en Dubái hace un mes. Digamos que, ¿qué me dice esto? Realmente hay proyectos que son muy buenos, pero sí tenemos que medir mejor esa voluntad del emprendedor. Yo diría que eso es fundamental y no importa quién me encuentre, tiene que tener eso. Espectacular. Me encanta la definición de corazón y los 3 indicadores, que básicamente, o sea, a ver, lo describiste como si tienen el dolor, que para mí es cuál es el propósito, ¿no? Y llevándolo al lingo de cualquier startup que no sea nada más impacto. Actividad espiritual, como que lo relaciono con resiliencia, cómo puede demostrar resiliencia. Y el voluntariado, experiencia, ¿no? Entonces, me encanta cómo tú cosas que generalmente en lo que hace rato tú llamabas, y me llamó la atención que le llaman las startups tradicionales, lo que nosotros buscamos para también encontrar ese talento, cómo tú lo llevaste a una definición de corazón que me encantó. Gracias por compartirlo, Andrés. En tu tesis de inversión dentro de este impacto, ¿qué es lo que estás buscando? Hmm. Bueno, digamos que yo he sido fanático de las causas imposibles. Entonces busco mucho situaciones de vulnerabilidad muy graves en temas ambientales o temas sociales. ¿Por qué? Porque probablemente hay mucho dolor y si eso se pega bien con con el informe de riesgos del Foro Económico Mundial, es decir, si cruzo como altos dolores acá con focos de países muy grandes que quieren trabajarlos, probablemente haya una oportunidad de mercado muy grande que nadie está trabajando o muy pocos están intentándolo hacer porque se ven difícil. Eso es lo que normalmente me gusta, digamos, como muy, muy hacia ese lado, pero tampoco soy fundamentalista. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy muy interesado en, por ejemplo, cómo podemos ayudar a educar a las personas en caminos realistas de temas de, por ejemplo, ciberseguridad, porque hay un mercado, mercado de ciberseguridad es 10.5 trillones de dólares. O sea, esa vaina, eso, mejor dicho, eso es o sea, tú haces lo que sea ya ganaste. Entonces quiero buscar más cosas en ciberseguridad. Primero me alejé y ahora me estoy dando cuenta que tiene mucho impacto porque tiene la manera más rápida de generar ingresos para una persona que puede ser vulnerable. Entonces, joven, mujer, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy como pensando en eso. Probablemente ahorita estoy viendo, digamos, estamos en un momento de transacción muy importante que probablemente signifique una segunda transacción o exit en mi caso. Y si todo sale bien, a segundo semestre voy a estar muy enfocado buscando proyectos de esas características. ¿Enfocado con tu amor a Colombia solamente en Colombia o tienes algún foco más regional? No, mira, yo tengo ese defecto. Yo quiero volver a Colombia, el lugar número uno del planeta y ejemplo de que las inversiones de impacto nos cambiaron la realidad. Y voy hasta no sé eso qué significa en mi vida, pero voy a estar luchando todo lo que pueda y dándole toda mi vida a ver multiplicar eso de la manera que pueda. No es un defecto, Andrés. Me parece un propósito espectacular y me encanta que nos lo compartas. Cuando inviertes en una compañía, ¿cuál es tu ticket promedio? Digamos que son tickets pequeños, estamos hablando de alrededor de $20,000, sería como el ticket tradicional. Perfecto. Andrés, para ir cerrando, me gustaría hacerte un par de últimas preguntas. Me encantaría que nos cuentes cuál es uno de los momentos más emocionantes o uno de los momentos más difíciles que han marcado tu carrera invirtiendo como inversionista de impacto. Bueno, no, yo creo que el que lo tiene todo se llama Sana Solutions, definitivamente.
Eso casi nadie lo sabe y no me gusta contarlo porque suena demasiado increíble e imposible, pero pues te lo voy a contar. Y es, yo no invertí en Sana porque yo lo estuviera buscando, sino porque yo tengo dos guías espirituales, el católico y el indígena. Y en el lado indígena tengo a la saga Irene, que es de los Wigua, detrás de la Sierra de Santa Marta. Es una guía espiritual. Es muy raro encontrarse una líder de una comunidad indígena que no sea hombre, sino que sea una mujer. Por eso no se le llama Mamo, se le llama Saga. Y en uno de los viajes que tuve, ella me dijo que cuidara el agua, que la madre tierra me traía ese mensaje. Perdón, me pongo un poquito sentimental. Y, y digamos que pues yo no entendía porque pues yo no entiendo cómo cuidar el agua. Y más o menos un mes después de que ella me dijera eso, Rockstar Impact, que estuve apoyándolos en su primer corte para lanzar ese programa de impacto, me presentó a Sana Solutions, la startup que cuida el agua. Yo, pues fue muy emocionante, me hizo llorar mucho porque sentí que tenía que hacerlo. Y aunque le vi muchas restricciones al arranque, como todos nosotros en el mundo normal, como hardware, descontaminación, yo qué sé de cleantech, yo sé de ciberseguridad. O sea, puta, esto no tiene sentido, pero, pero apliqué lo que busco en los emprendedores y es fe de verdad en estas cosas. Y digamos, creo que es el momento más significativo de mi vida en términos de inversión, porque no sabía qué iba a negociar con ellos ni cómo, y fue todo un proceso. Primero fue como el clásico vesting y yo no tener duda, luego ya metí dinero, o sea, tomó tiempo porque pues lo racional también, pues uno tiene que ser sensato, ¿sí? No porque pues le creo a mi guía espiritual, me voy y me enloquezco pues y meto plata, no, o sea, y no, ni siquiera la plata, dedicar mi vida ahora a ese proyecto porque son ciclos de 7 años así por bajito, o sea, esto no es como porque uno está ahí riéndose y han habido momentos muy difíciles en Sana, yo he llorado de momentos complejos que hemos tenido, pero fíjate que todo, pues por ahora llega a un feliz puerto y siempre ha venido pasando cosas increíbles allí, entonces es muy interesante. Yo creo que esa experiencia, no sé qué va a pasar, va muy bien, pero, pero me parece algo increíble, la verdad. Cuando hice la pregunta pidiéndote una historia de las más emocionantes, difícil discutir que la forma en la que nos lo acabas de compartir es probablemente la más emocionante que nos han contado en este podcast, así que muchas gracias por abrirte a contarla con nosotros, Andrés, especialmente entendiendo que no la cuentas o no la hayas contado en otros espacios. Qué bonito propósito es el que tienes. Y para cerrar, mi última pregunta, Andrés, o más bien, ¿qué aprendizaje tienes o qué consejo tienes para ese Andrés de hace varios años, antes de que escribiera su primer cheque y se involucrara en hacer inversiones de impacto? ¿Qué te hubiera gustado saber que hoy ya sabes de este mundo, que probablemente el día uno te hubiera servido para hacer mejores inversiones? Que que la oportunidad es más grande que la que crees, pero es mucho más difícil que lo que crees. Que es mucho más difícil que lo que crees, y que tener fe significa que te van a poner a prueba. Entonces disfrútalo más. Espectacular. Andrés, gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por abrirte de la manera que te abriste el día de hoy. Tuve una conversación espectacular contigo. Me llevo muchos aprendizajes y muchas notas para reflexionar en ellas y también entender cómo podemos hacer más inversiones como las que tú estás haciendo. Te agradezco mucho por tu tiempo. Si alguien quisiera, ya sea platicar de alguna compañía contigo, aprender más de cómo invertir en esta industria, ¿cuál es la mejor forma para contactarte? Realmente lo que más veo normalmente es o LinkedIn, que es como Andrés Galindo, es Andrés el Constructor 84, o en Instagram, Andrés el Constructor 84. Y si me permites, René, quisiera
quisiera hacer una cuña que te dije ahí en la conversación que en algún momento quería hacer una promoción de algo. Quiero, si me lo permites. Por favor, este espacio es tuyo también. Gracias, René. El hambre a mí me ha tocado mucho esa causa. Entonces soy embajador también oficial de Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que básicamente alimentan a 1 millón de personas. Es el proyecto más grande de Colombia alimentando personas en situación de vulnerabilidad. Y quiero contarles que me inspiró mis viajes a La Guajira, que hagamos algo que no solo es mío, es de evidentemente Abaco, y es que creemos el concierto más grande de la historia de Colombia por el hambre para ganar más conciencia del tema. Va a ser el 16 de octubre en el Movistar Arena. Quiero invitar a las personas que me escuchan que de pronto ya están en momentos diferentes donde pueden ser tal vez sponsors porque tienen conexiones o son empresarios grandes o tienen startups que están ya en momentos diferentes y si quieren hacer algo realmente significativo, los quiero invitar a que sean patrocinadores del evento. Va a ser un evento espectacular y obviamente los que quieran ir me pueden contar, René, yo te lo digo hoy acá escuchando a todos, tienes tu boleta VIP ahí por permitirme hablar del concierto y si bien no tengo ni puta idea cómo se hace, estamos ya con Páramo, que es la organización que más eventos hace en Colombia, es el más grande del país y estamos con Abaco, pues que nos da la garantizar que los recursos se van a usar bien, entonces vamos a hacer algo muy pero muy grande, vamos a tener transmisión en vivo ya confirmada por los medios más grandes del país, esperamos una audiencia de más o menos unos 5 millones de personas y pues obviamente vamos a estar vibrando 12,000 personas en el Movistar Arena y pues quería aprovechar este medio también para invitar a la comunidad que sé que es muy buena en Latinoamérica que escucha tu podcast. Espectacular. Gracias por la invitación. Me sumo a la petición. Quien quiera colaborar, por favor, escríbanle a Andrés. Ya mencionó que LinkedIn es el mejor lugar para contactarlo. Si no dan con él, escríbanme a mí. Yo los conecto con mucho gusto. Andrés, nuevamente, gracias por tu tiempo. Gracias por tan espectacular conversación esta tarde. Y para todos los que me escuchan, yo soy René Lomelí y como cada semana, gracias por escuchar Ángeles de la TAM. Nos vemos en el siguiente episodio. Si me quieres contactar, también me puedes encontrar en LinkedIn. Mándame un mensaje por ahí, especialmente si eres un ángel inversionista. Me encantaría conocerte para también invitarte a este espacio. Y adicional, también recordarles que ahora Ángeles de la TAM lo puedes encontrar en el ecosistema startup, ecosistemastartup.com. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.